Algunos sistemas se sostienen precisamente porque nunca se quedan quietos. Algunas palabras sobreviven porque designan otra cosa distinta de lo que creemos. En el momento preciso en que Jonas, cartógrafo digital, hace zoom sobre Sacro Imperio Romano Germánico, el mapa se descompone. Las fronteras parpadean, desaparecen, reaparecen. Nada se sostiene. Nada. Jonas se ha marcado una misión sencilla: producir un mapa claro, uno solo, del imperio, para una AP educativa. Su jefe quiere contornos nítidos, colores limpios, un antes-después fácil de entender. Así que Jonas abre los atlas, los PDF universitarios, los mapas interactivos. Superpone, calibra, corrige las escalas. Pero cuanto más afina, más le alcanza una pregunta brutal. ¿Qué se supone que tengo que dibujar exactamente? La duda se instala. El primer bug aparece cuando intenta fijar una fecha precisa. 1155. Federico Barbarroja acaba de ser coronado emperador en Roma. Es teóricamente el apogeo del poder imperial. Jonas traza un contorno amplio, que engloba Germania, el norte de Italia, Borgoña. Luego se topa con otro mapa, para el mismo año. El imperio aparece reducido a manchas dispersas: ducados, obispados, ciudades libres, enclaves. Entre esas manchas, zonas casi vacías, jurídicamente difusas. Misma palabra, mismo Sacro Imperio, dos imágenes que no se parecen. Jonas hace zoom sobre Italia. Donde veía un bloque rojo, no encuentra más que un hilillo de derechos, discutidos por todas partes. El contraste le persigue. Jonas se tranquiliza como puede. Se dice que el problema quizá provenga de los historiadores modernos, de sus opciones de representación. Hipótesis A, la más cómoda. El imperio sería un estado clásico, pero mal cartografiado. Un núcleo germánico, un apéndice italiano, un margen borgoñón. Todo ello pilotado desde una capital implícita como Aquisgrán o Praga. Bastaría con elegir una buena escala, alisar las asperezas, ignorar algunas anomalías locales. Una especie de gran reino que no dice su nombre, pero que funciona, en el fondo, como los demás. Esa ilusión se hace añicos en una frase seca que Jonas lee en un artículo sobre los diplomas imperiales. El imperio nunca tuvo una capital fija. Su rey viaja sin cesar. Su poder existe sobre todo allí donde pasa físicamente. El silencio de su despacho pesa un poco más. Hipótesis B, más sutil, más seductora para un cartógrafo. El imperio sería ante todo un espacio jurídico. Poco importa la unidad territorial. Lo que contaría sería una malla invisible de derechos, de vínculos de vasallaje, de privilegios. Jonas empieza a superponer capas. Regnum Teutonicum, Regnum Italiae, Regnum Burgundiae. Luego los principados laicos, los principados eclesiásticos, las marcas, las ciudades libres. Añade los círculos imperiales, mucho más tardíos. Luego las competencias de la Dieta, del Reichskammergericht, del Reichshofrat. El mapa no da una forma, da una nube. El imperio ya no es un bloque, es un sistema de imbricaciones. Luego Jonas cae sobre un documento del siglo XVI que da la vuelta a esa hipótesis. Los mismos príncipes que enarbolan el derecho imperial en Ratisbona actúan como soberanos casi independientes en sus territorios. Firman tratados exteriores, levantan ejércitos, imponen su confesión sin pedir la opinión del emperador. La contradicción se espesa. Hipótesis C, por último. Y a Jonas no le gusta lo que implica. ¿Y si el problema no fuera la complejidad en sí, sino la palabra imperio misma? Puede que Sacro Imperio Romano Germánico sirva de pantalla. Una etiqueta prestigiosa que oculta otra cosa. Una estructura concebida precisamente para impedir que un solo mapa, un solo centro, un solo poder se imponga. Jonas observa la cadena de coronaciones, de Verdún a Worms, de Bolonia a Westfalia. Y el pensamiento le incomoda. La palabra imperio bien podría describir sobre todo una lucha permanente contra lo que nosotros llamamos, hoy, un estado. Anota la fisura en su propio vocabulario. Jonas decide hacer lo que su software detesta. Deja de buscar contornos, sigue desplazamientos. Los de un hombre que no tiene despacho fijo. Al principio, se pega a Otón I. Lo sigue de Aquisgrán a Magdeburgo, de Quedlinburg a Ratisbona, hasta Roma. Las huellas están en los diplomas. Aquí un mercado concedido a una abadía, allí un derecho de peaje atribuido a un obispo, más lejos un privilegio confirmado a un duque. El poder se parece a una gira permanente, no un territorio continuo, sino una sucesión de presencias puntuales. Los puntos del mapa se parecen a pinchazos, aislados. El software de Jonas muestra una línea de tiempo. Ancla un hito visual cuando Otón recibe la corona imperial en Roma, cuando Conrado II hace entrar Borgoña en el imperio, cuando Enrique III impone a su candidato en el trono de San Pedro, cuando Enrique IV permanece descalzo en la nieve en Canosa. Cada vez, Jonas piensa, aquí, por fin,
Voy a ver fijarse un centro. Pero en cada intento, el centro se escabulle en la propia acción. Enrique III domina al papado, depone pontífices, nombra a otros, pero su fuerza depende de una alineación frágil de príncipes germánicos. Enrique IV atraviesa los Alpes, instala un antipapa, se hace coronar en Roma, y sin embargo su autoridad en su propio territorio se agrieta en el momento exacto en que parece tocar la cumbre. El Concordato de Worms traza un compromiso claro sobre la investidura de los obispos, y ese compromiso consagra sobre todo una cosa. El emperador debe compartir, negociar, renunciar al control directo. Nada se estabiliza. Jonas siente que su bloqueo se instala cuando llega al corazón político de su problema, la manera en que el imperio se protege de sí mismo. No mediante grandes principios abstractos, sino mediante un detalle jurídico que empieza a contaminarlo todo. La bula de oro de 1356 aparece en su pantalla en forma de esquema. 7 electores, 7 votos, un lugar de elección fijado, un procedimiento blindado. En la apariencia es una clarificación. En la práctica, Jonas comprende que esa clarificación crea un muro. Para ser emperador, hace falta el acuerdo de príncipes que ganan manteniendo un trono débil, rotatorio, negociable. El texto confirma también sus derechos regalianos sobre sus propias tierras. Moneda, justicia superior, minas, peajes. Al traducir todo eso en capas de mapa, Jonas ve aparecer algo distinto de un estado mal centralizado. Una máquina en la que la cúspide depende estructuralmente de quienes tienen interés en limitarla. El mapa parece rechazar el lleno. Ese muro no se reduce ni a un miedo al papado, ni a una presión exterior francesa, ni a invasiones. Está inscrito en el funcionamiento mismo del imperio, y se refuerza cada vez que el poder imperial intenta un golpe de fuerza. Federico Barbarroja desciende a Italia, hace definir sus derechos en Roncalia, destruye Milán, impone sus antipapas. El resultado final, Jonas lo traza con líneas más gruesas. Las comunas lombardas conservan libertades confirmadas por la paz de Constanza. El papado sale vivo. Los príncipes germánicos observan, aprenden, refuerzan sus márgenes. Más tarde, Federico II construye en Sicilia un estado muy centralizado, regido por constituciones detalladas, mientras que la parte germánica del imperio se fragmenta en ligas, rivalidades dinásticas, resistencias abiertas. Cuando muere, el trono imperial entra en un interregno en el que varios reyes se disputan el título, sin lograr imponer una autoridad de conjunto. Jonas intenta cartografiar esos años. El mapa se parece a un rompecabezas sin imagen de referencia. Espera, el rompecabezas no se cierra. El dolor físico llega una noche cualquiera, frente a la pantalla. Jonas hace zoom en la orilla izquierda del Rin, entre Estrasburgo, Maguncia, Treveris. Cuenta las pequeñas entidades, las ciudades libres, las abadías imperiales, los territorios principescos entrelazados. Quiere dar a cada uno un color distinto. Su mano se crispa sobre el ratón, el pulgar se bloquea, el dolor sube por el antebrazo. Sacude la mano, vuelve al mapa. Mismo esfuerzo, mismo calambre. No es solo una fatiga muscular, es la sensación muy concreta de que su gesto intenta imponer una forma continua a algo que ha sido construido, durante siglos, para resistir a ese gesto. Jonas comprende entonces que no se enfrenta a una falta de datos, ni a la complejidad de la Edad Media en general. Se enfrenta a una arquitectura política que hace de la dispersión organizada su modo de supervivencia. La palabra supervivencia resuena, seca. Cuando Jonas empieza a escribir a especialistas, la respuesta mayoritaria cabe en una frase. Coinciden en decir que el Sacro Imperio es un conjunto compuesto, de soberanía compartida, que no puede leerse como un Estado moderno. Un medievalista le precisa que el verdadero debate no es saber si el imperio era débil o fuerte, sino medir cómo su fuerza pasaba justamente por su capacidad de delegar, de dispersarse, de aceptar la pluralidad como norma. Un historiador del derecho le confía que suelen evitar, ante el gran público, ir hasta el final de esa lógica, porque pone en cuestión una creencia confortable, la idea de que toda organización política tiende naturalmente a la forma Estado-nación, con un centro claro y fronteras nítidas. Los correos quedan abiertos, mudos, en la pantalla. Jonas vuelve a su pantalla con esta frase en mente. Estructura compuesta. Busca, por reflejo, un compromiso visual. Quizá un mapa principal, bien nítido, y alrededor, recuadros para las excepciones. Lo intenta para 962, para 1356, para 1648. Cada vez, los recuadros se multiplican hasta devorar el mapa central. Las excepciones no son accidentes.
son el funcionamiento normal del imperio. Lo que entonces se derrumba no es solo su misión de cartógrafo, es una certeza más íntima, que nunca había formulado realmente. Creía que toda gran entidad política debía tender hacia un centro, una capital, una coherencia espacial. Incluso cuando le hablaban de federaciones, siempre imaginaba un núcleo. Pensaba que el desorden aparente no era más que una fase transitoria hacia un orden más nítido. El Sacro Imperio le devuelve otra cosa. Sigue su línea de tiempo, la elección de Enrique I, el uso de los símbolos carolingios por Otón I, la multiplicación de los obispados dotados de regalia, el ascenso de los ducados territoriales, la fijación del colegio electoral con la bula de oro, la proliferación de las ciudades imperiales, la paz perpetua de 1495, los círculos imperiales, la reforma, las ligas confesionales, la guerra de los 30 años, Westfalia, la dieta perpetua, los tribunales imperiales, la secularización de 1803, la Confederación del Rin, la disolución de 1806. En ningún momento la línea apunta hacia un centro único. Se ramifica, se desdobla, se devora a sí misma por los bordes, se reajusta. El emperador conserva un prestigio, competencias judiciales, un papel de árbitro, pero sus posesiones hereditarias, Austria, Bohemia, Hungría para los Habsburgo, siguen su propia lógica, distinta de la del imperio. Los príncipes construyen monarquías territoriales modernas dentro de un marco imperial que, permanece colegial, procedimental, fragmentado. Prusia obtiene una corona real fuera del imperio, pero sigue participando en sus instituciones. La misma mano firma en nombre del rey y en nombre del elector, según el contexto. Jonas se da cuenta de que lo que descubre no es simplemente un imperio complicado. Es un sistema en el cual la fragmentación no es una patología, sino una elección recurrente, sancionada por textos, guerras, compromisos. Cuando estalla la Reforma, cuando se concluye la paz de Augsburgo, cuando se firma Westfalia, cada vez la solución no es reducir el número de actores, sino inscribir su pluralidad en reglas comunes. Cuius regio, eius religio, no unifica, organiza la división. Westfalia no reconstruye un bloque, legaliza soberanías múltiples bajo un techo imperial debilitado, pero aún presente. El hilo común sigue siendo esta pluralidad sostenida. Su misión inicial, producir un mapa claro, se vuelve casi indecente a sus propios ojos. Entiende que lo que le han pedido es adaptar un pasado que no entra en nuestras formas mentales a un modelo de lectura cómodo. Un centro, unas fronteras, un color. El Sacro Imperio se niega. No porque sea confuso, mal pensado o arcaico, sino porque se basa en otra evidencia. Un poder puede ser real, duradero, estructurante, sin coincidir con una superficie homogénea. Jonas renuncia al mapa único. Propone a su jefe otra cosa, una serie de vistas, cada una centrada en una función diferente. Una para los reinos constitutivos, una para los príncipes electores, una para las ciudades libres, una para los círculos imperiales, una para las confesiones después de 1648. Ya no intenta fusionarlo todo. Su presentación al equipo es fría, casi clínica. Explica que la palabra imperio ha cubierto, en este caso, un organismo cuya lógica no es la nuestra. La reacción es previsible. Le piden una versión simplificada para el gran público. Jonas duda, luego se niega. Prefiere conservar sus mapas fragmentados antes que fabricar un falso bloque. Lo que creía verdadero, que siempre se puede resumir una estructura política en una sola forma estable, ya no se sostiene. En su lugar, descubre algo menos tranquilizador. Ciertas realidades no se dejan simplificar sin mentira, y el Sacro Imperio parece haber sido construido, capa tras capa, para mantener esta resistencia. Frente a su pantalla, la pregunta que le queda es brutal, casi desagradable. Si somos incapaces de aceptar que un imperio pueda funcionar así, ¿es la Edad Media la que es complicada? ¿O es nuestra necesidad de fronteras nítidas la que se ha convertido en una debilidad? En la luz azul de la pantalla, los mapas de Jonas permanecen abiertos, inmóviles. Los colores no forman bloques, sino islas que apenas se tocan. Un cursor parpadea sobre un archivo llamado Versión Simplificada Final B3, que ha quedado vacío. Afuera, a lo lejos, un tren atraviesa la ciudad trazando una línea continua que el mapa no muestra. El ventilador del ordenador sopla suavemente, como para mantener en su sitio una geografía que se niega a dejarse cerrar.